Buenos días, bendiciones. Damos gracias al Señor por un nuevo día más de vida que nos regala. Damos gracias al Espíritu Santo por su presencia, porque nos despierta en esta mañana para buscar y glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias por la noche que pasó, le damos a Dios porque estamos sobre nuestros pies en esta hora para glorificar su precioso nombre, para escuchar su palabra. En esta hora voy a compartir en Primera de Juan, capítulo 3, que se titula Hijos de Dios, y leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Gloria al Señor. Demos gracias a Dios por esta palabra. Hijos de Dios. Los hijos de Dios se caracterizan porque tienen amor hacia sus hermanos, hacia el prójimo, porque son justos, porque también hemos reconocido a Jesucristo. Dice el versículo número 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todos los que somos hijos de Dios no deberíamos andar en pecado, porque bien dice su palabra que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros, como somos hijos de Dios, hemos nacido de Él. Cristo nos limpió con su sangre de todo pecado. No deberíamos de practicarlo. No deberíamos de ser injustos. Deberíamos de mostrar en nosotros el amor, la justicia, y deberíamos de reflejar en nosotros que somos hijos de Dios, un Dios justo, un Dios en el cual hay santidad. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si nosotros no amamos a nuestro hermano, que lo vemos todos los días, que compartimos con él, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos, a quien no hemos visto? Por eso la palabra del Señor es clara. Dice en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Porque dice en el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La palabra cuando dice que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estaba leyendo y se refería a que si nosotros no ayudamos a nuestros hermanos teniendo cómo hacerlo, el amor de Dios no mora en nosotros,
Si nosotros se nos acerca un hermano, un vecino, alguna persona que esté pasando por una necesidad y nos pide ayuda, y nosotros teniendo cómo ayudarle a esa persona, no lo hacemos, ¿acaso el amor de Dios estará en nosotros? Si todo aquel que se le acercó a Jesús cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús lo ayudó, ¿cómo nosotros no vamos a ayudar a aquel que se nos acerca si nuestro modelo a seguir es Cristo? Por eso dice su palabra pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas si le negamos una ayuda a nuestro prójimo? Entonces, mis hermanos y amigos, tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderos hijos de Él. Que el amor de Dios more en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a amar al prójimo. Que el amor de Él more en nuestro corazón. Demos gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado en esta hora. Demos gracias a Dios por su presencia. Demos gracias al Espíritu Santo de Dios, porque el Señor cada día nos enseña en su palabra, cada día nos forma, cada día nos da una porción nueva, una enseñanza nueva que debemos de poner en práctica en nuestras vidas. No es fácil decir, Señor, ¿yo cómo voy a amar a esta persona que me hizo daño? Pero es que eso no lo vas a hacer tú, mi amigo y hermano. Tú solamente tienes que entregarle al Señor eso, abrir tu corazón y dejar que sea el Señor quien obre dentro de tu vida. Que sea el Señor quien te dé la forma que Él quiere que tú tengas. Hay que abrir nuestro corazón para que el Señor nos cambie, nos transforme, nos llene de su presencia. Yo invito a los amigos en esta hora que abran su corazón al Señor, que le entreguen su vida. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre. Te pido, Señor, que me ayudes a amar a mi prójimo, que me ayudes a amar, Señor, a las personas que me rodean, aquellas que alguna vez me han hecho daño, Señor, que me enseñes, Señor, a amarlas. Yo te entrego, Señor, todo eso y te pido, Señor, que tú moldees mi vida y mi corazón, que tú transformes, Señor, todo mi ser. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz por amor a mí. Amén. Coloquemos este día en las manos del Señor, mis hermanos y amigos. Que sea el Señor trabajando en nuestro corazón, quitando todo aquello que no nos permite amar a nuestro prójimo, quitando toda esa raíz de amargura, de resentimiento que hay en nuestras vidas hacia otro, hacia aquel que nos hizo daño un día. Que sea el Señor arrancando eso de raíz de nuestro corazón
pero tenemos que entregárselo, mi hermano y amigo. Tenemos que pedirle al Señor que Él trabaje en nuestro corazón, que nos llene de su presencia y de su amor, que nos ayude a cumplir con este mandamiento, que es amar al prójimo. Porque dice su palabra que si no amamos a aquel a quien vemos todos los días, ¿cómo decimos que el amor de Dios mora en nosotros? ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no le vemos? Demos gracias al Señor por su palabra. Demos gracias al Señor porque en su infinita misericordia cada día nos moldea, cada día nos enseña algo nuevo, porque el Señor quiere que seamos mejores cada día. Que el Señor bendiga nuestras familias, que el Señor bendiga el trabajo de nuestras manos, a nuestros hijos. Que el Señor envíe sus ángeles a nuestro alrededor para que nos cuiden, que nuestro pie no tropiece en piedra, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Que el Señor guarde este día. Todo lo que vamos a hacer lo colocamos en las manos del Señor. Gracias, Dios. Pedimos en esta hora por Colombia, por los demás países. Pedimos por la paz de Jerusalén en esta hora y declaramos bendiciones sobre la nación de Israel. Que el Señor bendiga tu vida, mi hermano. Que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento llene tu vida y la de tu familia. Te deseo un feliz y bendecido día.